Hola a todas y todos. Ahora veremos la clase indicador de salud de la persona mayor, es la funcionalidad. Por eso que he partido esta clase con esta diapositiva que es el mar, que es del mar. Porque la funcionalidad es movimiento y aquí he querido representar en esta diapositiva el movimiento. Veamos ahora qué es la funcionalidad. La funcionalidad es la capacidad de cumplir o realizar determinadas acciones, actividades o tareas requeridas para el diario vivir. Es decir, es todo lo que hacemos para vivir el día a día. Las actividades de la vida diaria son las acciones que realiza una persona en forma cotidiana para mantener su cuerpo y subsistir en forma independiente. Cuando nuestros cuerpos y mentes son capaces de llevar a cabo estas actividades de la vida cotidiana, se dice que nuestra funcionalidad está indemne. Si no tenemos ningún problema cognitivo o algún problema de limitación física, podemos realizar estas actividades en forma normal. La definición formula que desde una perspectiva funcional, el anciano sano, que es la definición de la OMS, es aquel capaz de enfrentar el proceso de cambio con un nivel adecuado de adaptabilidad funcional y satisfacción personal. Es decir, la persona a medida que va envejeciendo y que va teniendo alguna alteración funcional, se va adaptando a esta pérdida que puede ir teniendo y al ambiente en donde vive y vivir una vejez más satisfactoria. El deterioro funcional es predictor de mala evolución clínica y de mortalidad en pacientes mayores, independientemente de su diagnóstico. Es decir, que cuando la persona empieza a perder funcionalidad, eso puede subyacente a ello, puede haber alguna enfermedad que se está desarrollando. La valoración geriátrica, y dentro de esta la valoración de la esfera funcional, permite diseñar tratamientos integrales y planes de cuidados adaptados a las condiciones individuales de los pacientes. Y esto es muy importante. Esta mirada integral es la que nos va a permitir elaborar planes de atención que tengan mejores resultados para las personas mayores. Y la valoración geriátrica comprende 4 esferas: la esfera de la funcionalidad, la esfera física, la esfera mental y social. Esta será la herramienta que ustedes utilizarán permanentemente para hacer una valoración tanto del adulto mayor en la comunidad como al adulto mayor hospitalizado. ¿Y en qué consiste esto? Primero, en la función, lo que ya hemos hablado, ¿no es cierto?, la funcionalidad, que son las actividades de la vida diaria. Respecto a lo físico, se refiere a todas las condiciones físicas, y que está la parte clínica. Están las enfermedades, están los fármacos, están los medicamentos que tomará, están las condiciones genéticas, todo lo que tiene que ver con la enfermedad y la parte clínica. Posteriormente tenemos el ámbito, el área mental, y en el área mental encontraremos 2 divisiones. Una gran división que es la función cognitiva, y dentro de la función cognitiva tendremos la orientación temporoespacial, tendremos la memoria inmediata, la atención y la concentración, la capacidad ejecutiva, la memoria remota y la capacidad visoconstructiva. Y finalmente tendremos el área social. El área social, ¿no es cierto? Como ya hemos visto, están todos los determinantes sociales, la educación, las redes de apoyo, los ingresos, todo lo que tiene que ver con lo social. Entonces nosotros utilizaremos estos 4 lentes para valorar al adulto mayor que tenemos. En este semestre veremos la valoración geriátrica en la comunidad. Por ello aplicaremos en PAM y aplicaremos varios instrumentos para medir esta funcionalidad. Ahora, la OMS en el año 2015 hizo la siguiente, definió el siguiente concepto de funcionalidad. Y para ello hizo un rombo, y podemos ver acá este rombo, ¿no es cierto?, que en la parte central tiene la herencia genética. Esta herencia genética que nos entregaron nuestro papá y nuestra mamá, con los genes que nos acompañarán por toda la vida.
saliendo hacia más al exterior, del rombo, están las características de salud, y entre ellas están las tendencias fundamentales relacionadas con la edad, tendencias que vienen ya desde que de la infancia, adolescencia, adultez y adulto mayor. Estarán también los hábitos de salud, todos los hábitos que tenemos respecto, ¿no es cierto?, a nuestra alimentación y a nuestra actividad física, por ejemplo, los rasgos y las habilidades que iremos desarrollando en el curso de nuestra vida, los cambios fisiológicos y factores de riesgo que presentamos o que hemos presentado, las enfermedades y lesiones que tenemos o que hemos tenido, los cambios de la homeostasia. Recuerden que la homeostasia es el equilibrio del medio interno, y los síndromes geriátricos, que también veremos a posterior qué son los síndromes geriátricos. Entonces, esta será, ¿no es cierto?, la capacidad intrínseca. Por lo tanto, si nosotros ponemos este rombo en un ambiente determinado, en un entorno determinado, tendremos, ¿no es cierto?, que el rombo, ¿no es cierto?, que significa toda la persona, tendrá que adaptarse en un entorno determinado, y eso será la funcionalidad. Eso emergerá como la capacidad funcional, en un entorno que puede ser facilitador para una mejor funcionalidad, como en uno que limitará la funcionalidad, como por ejemplo vivir en un lugar que tiene veredas muy alteradas y que pueden llevar a las caídas. Entonces, el mantener una capacidad intrínseca en buenas condiciones y mantener entornos favorables harán de la funcionalidad del adulto mayor y de su calidad de vida elementos fundamentales para un envejecimiento exitoso. Ahora, si nosotros revisamos estas tres trayectorias hipotéticas de la capacidad funcional del adulto mayor, nos dará lo siguiente. La curva celeste nos muestra lo que sería un envejecimiento normal, en donde se mantiene la funcionalidad, ¿no es cierto?, desde joven, se mantiene la funcionalidad y se pierde solamente al terminar la vida. Tenemos otro recorrido que es la línea amarilla, en donde parte con una buena funcionalidad, pero hay un momento que se pierde esa funcionalidad por una enfermedad, por un accidente, y puede recuperarse, ¿no es cierto?, la línea de puntos se recupera y retoma nuevamente la funcionalidad que tenía antes, pero también puede, en la línea entera amarilla, puede recuperar funcionalidad, pero nunca volver a lo que fue el inicio. O puede, ¿no es cierto?, perder completamente la funcionalidad y ir a la dependencia y a la muerte. Y puede también una línea café, ¿no es cierto?, ir progresivamente perdiendo la funcionalidad, en un momento determinado mejorar esa funcionalidad, pero ambas, ¿no es cierto?, van a hacer que la persona llegue con una pérdida de funcionalidad, con una dependencia al final de la vida. Entonces, ¿cuál es la relación entre la enfermedad y la funcionalidad? Primero, hay que decir que la sintomatología de las enfermedades de las personas mayores es atípica, es como larvada, silenciosa. Y aquí la pérdida del estado funcional puede ser la primera manifestación de la enfermedad, ¿ya? Y claudica el órgano más frágil, y el órgano más frágil es el cerebro. Mientras más se tarde el diagnóstico e inicio del tratamiento, es más difícil volver a la condición basal, tanto de la capacidad del órgano afectado como del estado funcional. De aquí que es tan importante el examen de medicina preventiva del adulto mayor, hacerlo desde los 65 años, para detectar pérdidas funcionales y así poder identificar precozmente una enfermedad larvada y poder actuar sobre ella para tratar esa causa etiológica y también mantener la funcionalidad. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los estados funcionales por los que pasa una persona mayor? A medida que avanza el proceso de envejecimiento, existe mayor probabilidad que se instalen enfermedades crónicas. Y esto dado porque, ¿no es cierto?, se presentan una mayor cantidad de enfermedades y sumadas a los estilos de vida inadecuados y a las condiciones socioeconómicas deprivadas, hacen que el estado funcional de la persona pueda pasar desde la autovalencia y se haga más vulnerable, ¿no es cierto?, a pasar
desde la autovalencia a la fragilidad y a la dependencia. Lo que nosotros esperamos es que la mayor parte, como es hasta hoy día, ¿no es cierto?, entre un 70 y un 80% de las personas se mantengan autovalentes, capaces de realizar por sí solas las actividades de la vida diaria y evitar que lleguen a la fragilidad. Y si llegan a la fragilidad, hacer todo lo posible porque no lleguen a la dependencia. Ese es el objetivo de la atención de la persona mayor durante todo el tiempo que ella pasa en la vejez. Y eso es lo que haremos tanto en esta asignatura de envejecimiento 1 como, y lo veremos fundamentalmente en envejecimiento 1 en la comunidad, y envejecimiento 2 será también en la comunidad, pero además en el paciente hospitalizado. Ahora, aquí les hago una tabla comparativa entre la funcionalidad entre el año 2006 y el 2012. Estas son cifras que se sacaron de lo que se recolecta todos los años en la atención primaria. Y podemos ver que en el año 2006 el 71% de las personas eran autovalentes. Y en el año 2012 bajó en un punto y el 70% son autovalentes, fueron autovalentes. En cambio, las personas en riesgo de dependencia en el 2006, un 25% presentaba riesgo de dependencia. Y en el 2012 eso disminuyó a un 17%. Uno dice, ¿qué pasó que disminuyó? Pero lo vamos a ver acá en la dependencia. Y acá, en el 2006, la dependencia era solamente de un 4%. Pero en el 2012 bajó a un... Esta dependencia aumentó a un 13%. Como ven, ¿no es cierto?, las cifras comparativas hacen que en los últimos años, entre el 2006 y el 2012, aumentara la dependencia. Estas son cifras al 2012. Entonces, si nosotros viéramos las cifras hoy día al 2023, veríamos que hay un mayor aumento de la dependencia, y eso fundamentalmente debido a la pandemia. Así que este es un buen motivo de estudio para ustedes, por ejemplo, cuando ustedes hagan para recibir la licenciatura y tengan que hacer un trabajo de investigación. Estos son elementos para investigar. Ahora, definamos mejor qué es lo que es la capacidad funcional. La capacidad funcional, ya dijimos, ¿no es cierto?, que es la capacidad de realizar la actividad de la vida diaria. Ahora, nosotros las vamos a dividir en dos, en actividades básicas y en actividades instrumentales. Las actividades básicas son aquellas que permiten la independencia para el autocuidado. Si yo las realizo, puedo realizar mi autocuidado sin apoyo de otra persona. Ahora, ¿cuáles son estas básicas? Son 6. El lavarse solo, vestirse solo, alimentarse solo, uso del baño solo, moverse al interior de la casa, desplazarse al interior de la casa solo, y ser continente. En cambio, las instrumentales son las actividades que nos permiten la independencia para vivir solos, ¿ya? Y para vivir solos, ¿no es cierto?, tenemos algunas actividades que realizar, como usar el teléfono, ir a comprar, hacer la comida, realizar las tareas de la casa, lavar la ropa, uso del transporte público, mi responsabilidad sobre mi medicación. Entonces, la persona mayor, en la medida que realiza las actividades básicas en las instrumentales sin el apoyo de otra persona, es autovalente. Y eso es lo que nosotros más queremos en nuestros adultos mayores. Pero a través del examen de medicina preventiva identificaremos si hay alteración en estas actividades de la vida diaria. Existen, y la geriatría se ha dedicado a elaborar y a construir muchas escalas para medirla. Y existen escalas para medir las actividades básicas de la vida diaria, como el índice de Katz, índice de Bartel, escala de la Cruz Roja. Y en las actividades instrumentales de la vida diaria están las escalas de Lotone y Brody y la escala instrumental OARS. Ahora, aquí, ¿no es cierto?, este es el índice de Bartel, que es el que utilizaremos para
las personas dependientes, y utilizaremos EFAM Chile para las personas autovalentes. Nosotros tendremos dos grandes grupos de personas. Tendremos personas de personas mayores, tendremos dos grupos. Unas personas que son autovalentes, que llegan solas hasta el establecimiento y que no requieren el apoyo de otra persona, y las personas que ya tienen un grado de dependencia. Entonces aplicaremos EFAM, porque EFAM es un predictor de pérdida de funcionalidad. Es decir, que a esas personas que están autovalentes podemos identificar factores que pueden llevarlo a la dependencia. Por lo tanto, es un predictor de pérdida de funcionalidad. En cambio, Bartel es un instrumento que se le aplica a las personas que ya tienen un grado de dependencia, que llegan en silla de ruedas, que tienen una secuelas importantes, un accidente cerebrovascular, que son ciegos totales, que son sordos totales. Esas personas le aplicaremos el índice de Bartel para conocer el grado de dependencia que ellas tienen. Aquí les mostraré solamente para ejemplificarles cómo entonces estas actividades de la vida diaria nos van a permitir identificar factores de riesgo que pueda tener la persona en pérdida de funcionalidad. Entonces nosotros vamos a utilizar el instrumento FAM, que es de investigación chilena, y solamente se los quiero mostrar acá, porque después haremos simulaciones y veremos cómo se aplica, pero solamente como ejemplo. Entonces aquí nosotros vamos a medir la capacidad de bañarse solo, la capacidad de manejar su propio dinero, la capacidad de tomar sus medicamentos, la capacidad de preparar su comida y la capacidad de hacer las tareas de la casa. Estas fueron las 5 actividades de la vida diaria que nos demostró en la investigación, que demoró 4 años en hacerse, y demostró que eran las más importantes para una pérdida de funcionalidad en la persona mayor. Esta es la parte A de FAM. Ahora, continuando con esta parte A de FAM, vamos a medir otra función, que es la función cognitiva. Y esta función es tremendamente importante porque es la que nos permite comunicarnos con el medio externo, y que va a ser la orientación temporoespacial, la memoria inmediata, la atención y la concentración, la capacidad ejecutiva, la memoria remota y la capacidad visoconstructiva. Para esto tendremos una clase especial para esta función cognitiva. También, y como hemos visto en otras ocasiones, ¿no es cierto?, la escolaridad es un determinante social muy importante en el mantenimiento de la funcionalidad y de prevenir las enfermedades en las personas mayores. Vamos a medir aquí también cómo funciona el tren superior y el tren inferior. Y vamos a poner a la persona con los brazos extendidos y la vamos a pedir que nos tome un objeto con ambas manos. Aquí vamos a ver cómo está funcionando el hombro, cómo están funcionando las manos, cómo está el equilibrio. Y después veremos el tren inferior y veremos, ¿no es cierto?, cómo una persona haciendo una flexión completa de rodilla toma un objeto del suelo. Veremos cómo está la cadera, cómo está la rodilla, cómo está el equilibrio, veremos varios elementos que pueden estar alterados y que pueden llevar a la pérdida de funcionalidad de la persona mayor. Esta es la parte A de FAM. Y si el puntaje es 43 o menos, esa persona tiene riesgo de hacerse dependiente o es frágil. Y sobre él haremos planes especiales de atención, generando lo que se llama el gestor de caso, ¿ya? Eso será en esa persona. Y en la persona que no está, que está autovalente sin riesgo, le aplicaremos la parte B y veremos cómo hay algunas patologías que pueden estar actuando sobre esa persona, como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la parte de la sospecha de una depresión, la sospecha de una ansiedad. Y también aquí integramos también un hábito, que es el hábito de la lectura. ¿Y por qué lo pusimos? Porque la investigación demostró que aquellas personas que leían todos los días mantenían mejor su autonomía. Y volvemos a poner nuevamente aquí la función cognitiva por la importancia que ella tiene. Eso es EFAM. Ahora, el Bartel, índice de Bartel, es totalmente distinto, porque ya vamos a ir a ver si ya la persona necesita apoyo. Si necesita apoyo para comer, si necesita apoyo para lavarse, si necesita apoyo total para vestirse,
para arreglarse, para el control de las deposiciones, para el control de la micción, para el uso del baño, para trasladarse al interior de la casa, para deambular 50 metros y para subir escalones. Se fijan que estamos en actividades básicas de la vida diaria. Aquí no tomamos las instrumentales, sino que son solamente las básicas, y si se las puede hacer por sí solo, requiere ayuda o que requiere supervisión. Y aquí vamos a clasificar a la persona en una persona sin necesidad sin dependencia, o una dependencia leve, moderada, severa o total. Esas serán las clasificaciones que haremos de la persona dependiente. Ahora quiero compartir con ustedes la situación de la capacidad de la visión, la función visual, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar cómo hay algunas enfermedades que alteran esta capacidad. Aquí en este cuadro, esta pintura, vemos, ¿no es cierto?, un lago, y vemos que hay árboles frondosos y al final hay una casa. Eso es lo que nosotros vemos normalmente. Pero una persona con catarata lo ve así. Es para que ustedes, ¿no es cierto?, cuando tengan una persona con catarata al frente suyo, se imaginen cómo ve esa persona. Y una persona con un glaucoma va perdiendo el campo visual, ¿ya? Y va teniendo una visión tubular. Eso también, la persona dice, tengo glaucoma, en distintos grados, a lo mejor en los grados más avanzados va a tener esto, ¿ya? Ustedes tienen que imaginarse que así ve la persona. Una persona que tiene una retinopatía diabética. Recordemos, ¿no es cierto?, que lo que se ve primeramente alterado en la diabetes son las paredes internas de los capilares. Y en el ojo, ¿no es cierto?, es donde podemos ver los capilares y podemos observar, ¿no es cierto?, que hay microinfartos a nivel de los capilares del ojo. Y eso hace que la persona vea de esta forma. Ahora, estos se cauterizan con los rayos láser, que es un GES, y la persona vuelve a recuperar bien su visión. Ahora, a diferencia del glaucoma, la alteración está en el centro. Y esta se llama degeneración macular asociada a la edad. La mácula empieza a alterarse, ¿ya? Aquí también, como ya hemos visto un poco la epidemiología, esto les muestro rápidamente lo que son los factores de riesgo asociados a funcionalidad, y tenemos los resultados del Cefam Talcahuano, en donde muestra que el 86% tiene alteración visual, un 15% tiene alteración auditiva, un 41% tiene alteraciones de redes de apoyo, un 1,8% consume alcohol, tiene hábito tabáquico un 15% de su población, alteración nutricional la tiene un 55%, sedentarismo un 51%, el 16% tiene riesgo caída, y aquí está la estación unipodal y el Time Up and Go, que son dos pruebas que miden el riesgo de caída en las personas mayores. Aquí también hay una muestra o sea, ahí están los adultos mayores que se les aplicó EFAMP y BART durante el año 2016 en todo Chile. Y podemos observar que hay adultos mayores autovalentes sin riesgo, el 42% era autovalente sin riesgo. Autovalente con riesgo, un 28%. En riesgo de dependencia, o sea, frágiles, un 15%. Y personas que eran totalmente autovalentes, un 85%, o sea, eran autovalentes, ¿ya? Y después, todas estas personas, que el dependiente era un 14%, y entre ellas había dependencia leve, un 8,10%, dependencia moderada, un 2,20%, dependiente grave, 1,79%, y dependencia total, un 2,10% en personas, porcentaje, ¿ya? Así que podemos decir aquí que un 85,59% era autovalente y un 14,11% era dependiente. Esa era la composición de los adultos mayores que fueron controlados en los establecimientos de atención primaria,
en el año 2016, ¿ya? Y eso los síndromes geriátricos solamente se los muestro ahí porque también van a impactar en la funcionalidad. Ya va a estar la inmovilidad, la inestabilidad de las caídas, la incontinencia, el estreñimiento, las alteraciones cognitivas, el aislamiento, los insomnios, las infecciones, las inmunodeficiencias, la iatrogenia, la malnutrición, la sarcopenia y la fragilidad. Estos cuadros son multidimensionales, multifactoriales, tienen muchas causas y que serán los que veremos más adelante y los veremos fundamentalmente en envejecimiento 2. Esto es lo que se verá, ya el daño que se produce de la funcionalidad más definitivo. Eso era lo que quería compartir con ustedes en esta clase. Muchas gracias por vuestra atención.